Este fanfic no es mío, es de Thinkmin. Pueden encontrar esta historia en Archive Forum. También apoyen a Juve, él se está encargando de subir la historia traducida en Wattpad. Antes de continuar, recuerden que esto es un fanfic, solo está para entretener. Comencemos. Suerte if y sí. ¿Y si Subaru tuviera tan mala suerte que terminara teniendo suerte? 2. Subaru, Ren. Hiciste algo increíble, Subaru-kun. No, no lo hice. Wilhelm. No esperaba semejante estrategia de tu parte, Subaru Dono. Porque no había ninguna estrategia, 2 Crush. Sin duda. Aunque hubiera sido bueno tener una advertencia sobre lo que planeabas, la forma en que lo ejecutaste fue precisa y nos permitió una victoria limpia sin pérdidas. Lo cual aumenta nuestra deuda contigo y con el campamento de Emilia-sama. Realmente, no hice nada especial, pero nadie lo creería, aunque lo repitiera una y otra vez, nadie me creyó cuando lo dije. Y eso fue incluso antes de que me lanzaran a este nuevo mundo. Siempre he sido una persona desafortunada, extremadamente desafortunada. Tanto que llamarme desafortunada es simplemente ridículo. ¿Cómo? Creo que empezó en mi infancia. Pero tenía más que ver con problemas que siempre tuve en comparación con los demás, como mi sensibilidad. Para mí, todos los estímulos a mi alrededor siempre eran diferentes. Un sonido que para otros era pequeño, para mí, sonó como un trueno. Uno o la luz de una linterna. Sentía como si estuviera mirando directamente al sol. Un olor agradable. Era tan fuerte que me resultaba repulsivo. Un simple toque. Sentí como si alguien presionara mi piel y mi carne contra mis huesos, aunque no dejó heridas, moretones ni daños permanentes, solo la sensación. Y he tenido esto desde pequeña, así que no me llevaba bien con otros niños, sobre todo por estos problemas que mencioné. Me costaba mucho jugar con otros niños cuando tenía estos problemas. ¿Sabes lo difícil que es intentar jugar con niños cuyos gritos parecían que me iban a reventar los tímpanos? O oler a tanta gente cerca sin volverme loca. Pero siempre hice todo lo posible por las personas más importantes para mí, mi mamá y mi papá. Porque no quería que se preocuparan por mi soledad. Por eso empecé a intentar controlar mis emociones, a lidiar con estos problemas. Pero ese fue el comienzo de mis problemas. No sé por qué, pero además de la sensibilidad de mis sentidos, siempre he sentido un miedo extremo a las cosas. No solo a las cosas físicas. Por ejemplo, a veces, las cosas de apariencia simple me parecían 10 veces más aterradoras, hasta el punto de que mi corazón latía con fuerza. Así que, cada vez que me asustaba, me paralizaba. Y no sé por qué, pero la gente a mi alrededor nunca se dio cuenta. Porque mi parálisis me paralizaba por completo. Lo que me dio una terrible reputación. Debido a mis ojos aterradores, que heredé de mi madre, y a mis reacciones congeladas, la gente me malinterpretó. Pensaban que yo era un matón. Yo. El tipo más sensible y miedoso del mundo. Tenía fama de abusador. 9. Esta reputación surgió porque, cuando me paralizaba de miedo, decían que mi mirada se intensificaba, haciendo que mis ojos parecieran intimidantes. Así que se asustaron, pensando que haría algo. Y eso causó confusión cuando un grupo de abusadores del barrio intentó intimidarme a mí y a otros niños en el parque, y terminé interfiriendo. La verdad, me quedé paralizado, esperando a que me diera una paliza el más grande. 5. Se me abalanzó, intentando golpearme, pero tropezó con una piedra y cayó a mi lado como si yo le hubiera dado una zancadilla. Cuando volvió a intentar atacarme, otro tropiezo, y de nuevo pensaron que era yo. Siguió así. Hasta que algo le cayó en la cabeza, una especie de piedra que llevaba un pájaro, y lo dejó inconsciente, pero nadie lo vio y pensaron que yo lo había hecho. Eso hizo que el abusador y los demás salieran corriendo y empezaran a correr la voz de que yo era el nuevo abusador principal. Eso incluso me metió en problemas con mis padres. Por suerte, solo me castigaron. Y quedarme en mi habitación, lejos de todo. Para mí, eso parecía más un sueño que un castigo, porque no tenía que lidiar con tantos problemas, sobre todo los causados por mi sensibilidad física. Pero el tiempo pasó y pensé que podía dejar todo ese tipo de cosas atrás, pero no. A medida que envejecía, parecía que mi mala suerte crecía exponencialmente con cada año que pasaba. Solo quería una vida normal.
Mi principal objetivo era no destacar. 5. Mantenerme invisible, pasar por todo lo que tenía que hacer, de principio a fin, sin involucrarme demasiado con nada ni con nadie. Solo quería vivir lejos de problemas innecesarios. Reducir mis interacciones a lo estrictamente necesario, pero sin que me hicieran parecer una paria ni que mis padres se preocuparan por mi aislamiento. Ser una persona normal, una persona ordinaria. Pero como dije, no sería tan sencillo. Cuando intentaba hacer algo sencillo, como hablar, la gente se intimidaba tanto que retrocedían o se quedaban paralizados frente a mí. Intentar sacar notas promedio para no destacar. Incluso cuando cometía errores a propósito, obtenía calificaciones perfectas, tanto que mis profesores crearon exámenes diferentes y más difíciles solo para mí, usándome como ejemplo para que pareciera que estaba presumiendo. Evitar problemas. ¿Recuerdas a esos acosadores de la infancia? Pasé por situaciones similares una y otra vez. Hasta el punto de que la gente pensaba que yo era el líder de los acosadores dentro y fuera de la escuela, lo que les hacía tener miedo. Una persona fría y distante, extremadamente inteligente y el abusón más fuerte de toda la ciudad. Así me veían todos. Pero si supieran la verdad, que soy una persona socialmente torpe, con una inteligencia promedio y tan débil que cualquiera en esa escuela me daría una paliza, entenderían que solo soy un idiota con muy mala suerte. 4. Algunas personas podrían considerar todo eso como un éxito, ¿verdad? Ser visto como alguien intimidante e inteligente. Ser considerado el mejor de la clase académicamente. Ser el ejemplo que todos querían ser, de una forma u otra. Bueno, no para mí. Solo quería vivir una vida normal, como una persona normal. Incluso que me compararan con mi padre no era tan malo, porque ahora mi reputación parecía más grande que la suya, y eso era molesto. No quería nada más que estar a la sombra de alguien, no bajo los focos. Incluso pensé que convertirme en un hikikomori me ayudaría. Pero adivina qué. Mis calificaciones en la escuela y en los exámenes adicionales, sobre todo los que implicaban competencias académicas con otras escuelas de primer nivel, ya eran tan buenas que, aunque me perdiera la segunda mitad del año escolar, aprobaría con honores y sin problemas. Algo imposible, algo que creía tan ridículo que nunca sucedería, y, sin embargo, sucedió. ¿Podría eso considerarse mala suerte o buena suerte en mi caso? Lo consideraré buena suerte, solo por esta vez. Así al menos pude mantenerme alejado de todos los problemas que tuve en la escuela. Pero mis problemas no terminaron ahí, me transportaron a otro mundo. De todas las cosas que podrían haber pasado, me llevaron a otro mundo. ¿Cuánta más mala suerte podría ser? Justo después de ser invocado, me vi involucrado en una especie de persecución. Felt, un ladrón, estaba siendo perseguido por una chica llamada Emilia. Terminé involucrado y me vi obligado a ayudarla. Y cuando eso sucedió, fuimos a un lugar llamado la Casa del Botín. Ojalá pudiera decir que fue normal, que lo resolvimos todo sin problemas. Pero mentiría. Terminamos enfrentándonos a una asesina sedienta de sangre. Elsa, una asesina que ataca intestinos. Aterrador. Y aún más aterrador fue cómo intentó atacarnos, cómo intentó atacarme a mí con esas espadas suyas, pero no lo hizo. No dejaba de saltar a mi alrededor, golpeando todo a mi alrededor, destruyendo el botín, como si persiguiera a un oponente invisible. Incluso me decía lo rápido y hábil que era, pero yo estaba literalmente inmóvil. Congelado, inmóvil, con el corazón latiendo con fuerza, en medio de la oleada de ataques repentinos que desató contra mí y los demás. Allí mismo. Inmóvil. Y los demás parecían creerlo. Era como si realmente me estuvieran viendo luchar contra esa asesina, tal como ella afirmaba que ocurriría. 7. Y me pregunté, ¿cómo? ¿Cómo pudieron pensar que yo, solo un adolescente normal, estaba luchando contra un asesino entrenado y con superpoderes, lo suficientemente fuerte como para matar a un gigante? En serio. Fue entonces cuando apareció nuestro verdadero salvador. Un tipo genial. Reinhard Van Astrea. Eso sí que es un protagonista. Fuerte, guapo, simpático. Sin duda, alguien al que verías como protagonista en un isekai.
Y la derribó con tanta facilidad, de una forma tan genial, que ni siquiera pude moverme de la sorpresa. Incluso cuando explotó el lugar, no me moví ni un centímetro, y por pura suerte, no me alcanzó ningún escombro. Pero, todos pensaron que yo era el que salvó la vida de todos. Me elogiaron por enfrentarme a ese asesino, por ganar tiempo hasta que llegara Reynard. La niña a la que ayudaste le dijo a su padre que ibas a los barrios bajos, así que vine a ver cómo estaba Lady Emilia, explicó por qué estaba cerca cuando Felt fue a buscar ayuda. Y al parecer fui yo quien salvó a Emilia del ataque sorpresa de Elsa. Es cierto, ya que simplemente tropecé y caí sobre ella, empujándola. Y ahora todos pensaban que era una especie de héroe increíble. Igual que en el instituto. Desearía poder decir que ese fue mi punto más bajo de mala suerte en este nuevo mundo. Luego llegó la mansión. Con esas criaturas Mahun. Accidentalmente descubrí y detuve a otra asesina, Meili, que planeaba matar a un grupo de personas bajo un contrato de asesinato. No solo la detuve, sino que incluso la capturé. Al menos desde su punto de vista. Cuando en realidad, su mascota intentó morderme, pero terminó mordiéndola a ella, maldiciéndola en mi lugar. Si no hubiera confesado, habría muerto en mi lugar y los demás. Por suerte, no fue tan malo, y de hecho hizo que la gente del pueblo y de la mansión Matters comenzara a simpatizar conmigo. Incluso mi relación con Rem, a quien al principio claramente no le gustaba, empezó a mejorar. Forjamos una buena conexión. Ella empezó a ayudarme cada vez más. Pero no solo ella. Emilia, Beatrice y Ram también. Roswaal parecía raro, en mi opinión. Pero todo iba bien. Hasta que llegamos a la capital. Allí, me metí en una pelea porque estaba nervioso y hablé fuera de lugar. Una pelea contra un caballero. Un tipo llamado Julius, un caballero espíritu. Todo porque parecía que había insultado a los caballeros. ¿En serio? ¿Por qué? Ojalá hubiera terminado bien para todos. Pero soy un tipo desafortunado. Lo que pasó con esos matones, lo que pasó con Elsa en la casa del botín, lo que pasó con ese asesino en la aldea, todo volvió a ocurrir. Intentó atacarme. Algo le hacía tropezar, perseguir una ilusión mía o golpear a su alrededor. Una y otra vez. Mientras yo estaba allí, paralizado, asustado, pensando en cómo quería rendirme, pero todos parecían creer que estaban viendo un duelo épico. Pero no era así. Lo que pasó después, el resultado final, fue otro accidente causado por mi mala suerte. Cuando instintivamente me defendí, le di un golpe en la cabeza, justo donde perdió el equilibrio, tropezó, giró y se estrelló contra la pared. Semiconsciente, exhausto, sucio. Pero aparentemente listo para seguir luchando. Volvió a atacarme con toda su fuerza, e instintivamente lo golpeé de nuevo. El mismo resultado. Pero esta vez, quedó inconsciente, y gané el duelo, manchando el honor de ese pobre tipo. Lo siento, Julio. 2 en mi defensa, en ese momento estaba completamente aterrorizado. El corazón me latía tan fuerte que pensé que me iba a desmayar. Y luego, vino más mala suerte. Formamos una alianza con Krush Karsten y Anastasia Osin porque, gracias a mi increíble suerte, supe la hora y el lugar exactos en que aparecería la ballena blanca. Y adivinen qué. Acertí. Lo clavé por accidente y metí a todos en un campo de batalla contra una criatura enorme. ¿En serio? ¿Por qué? 7 Y cuando intenté alejarme de la batalla, de alguna manera terminé haciendo algo ridículamente dramático. Me quedé junto al enorme árbol Flugel. Mi plan. No pelear. ¿Qué pasó? La ballena vino directo hacia mí e intentó devorarme en lugar de luchar contra el enorme ejército que la atacaba. ¿Y qué le pasó? Lo imposible. Un rayo. El rayo más grande que he visto en mi vida cayó sobre la ballena y el árbol gigante. El rayo lo aturdió lo suficiente como para que, al caer el árbol sobre él, la bestia quedara inmovilizada el tiempo suficiente para que ese hombre, Wilhelm van Astrea, la rematara con un último y poderoso golpe, vengando así a su esposa, asesinada por ese monstruo. Todo porque, desde su perspectiva, yo, al parecer un mago guerrero imparable, había atraído a la bestia hacia mí y usado un poderoso hechizo de rayo para aturdirla y atraparla, de modo que el viejo espadachín pudiera completar su misión.
Una victoria fulgurante, sin bajas. 9 y ahora estaban todos reunidos, alabándome todo el tiempo. Wilhelm. Gracias una vez más por tu ayuda, Subaru, Dono. Gracias a ti, pude terminar una vieja batalla contra este ser cruel. Y por eso, te estaré eternamente agradecido por lo que hiciste por nosotros. No hice nada, Félix. Aunque todavía estoy enojado por lo que le hiciste a Julius Kyun, no puedo evitar agradecerte tu ayuda con Lady Crusch-sama. Realmente no hice nada, Crusch. Nuestra deuda con usted, Subaru-sama, va más allá de su campamento. Si alguna vez necesita algo, con gusto le ofreceremos nuestra ayuda. Gracias, pero realmente no hice nada. Ahora, de pie en la cima de una pequeña colina después de esa batalla, Crusch. Aquí nos separamos, Subaru-sama. Gracias de nuevo por su ayuda en nuestra alianza. Espero que podamos verlos de nuevo a usted y a Ren-sama. Seguiremos el camino principal de regreso a la capital. Subaru. Un tipo llamado Otto en un bar de la ciudad me indicó un atajo más seguro después de que lo ayudé con un asunto relacionado con el petróleo. Si quieres, te sugiero tomar ese camino. Crusch. Normalmente no me lanzaría algo tan repentino, pero has demostrado tener un criterio muy preciso hasta ahora, por lo que muchos han dicho y por lo que he visto yo misma. Así que, muéstrame. Bueno, al menos ese consejo lo puedo dar honestamente. 8 Hasta ahora lo único que he hecho es ir a tientas y terminar haciendo que la gente piense que estoy haciendo algo increíble, Solo espero que las cosas no empeoren con el tiempo. Ya estoy cansado de esta miserable mala suerte que me sigue. ¿Cuándo podrá esta pobre alma finalmente hacer realidad su sueño de una vida pacífica? Basé esta historia en los personajes King de One Punch Man y Raiden Heki no Bourei Taishitai, donde son tan desafortunados-afortunados que todo funciona de manera que los beneficia. 9 ¿Qué pasaría si? Un Subaru siempre ha considerado su suerte como una desgracia. Siempre quiso vivir una vida normal, ser un simple dueño de cafetería, pero algo siempre lo arrastraba por un camino más ambicioso. Siempre termina destacando, aunque lo único que quiere es pasar desapercibido. A pesar de encontrarse en innumerables situaciones difíciles, jamás ha sufrido lesiones. Desde su nacimiento hasta su muerte, jamás ha recibido un solo rasguño, cicatriz o moretón. La suerte de Subaru en este IC es tan absurdamente grande que todo se doblega para lograr sus objetivos. Por ejemplo, si se fija la meta de revivir a Echidna y matar a Volcánica en una semana, todo, por imposible que fuera, se resolvería de la manera más eficiente posible. Es una suerte tan abrumadora que, lo quiera o no, siempre triunfará en todo lo que se proponga, e incluso en lo que no. 2. Este Subaru sufre de trastorno de ansiedad generalizada, TAG. Un tipo de trastorno de ansiedad en el que una persona experimenta preocupación o miedo constante y excesivo, incluso cuando no existe una razón real o inmediata para ello. Alta sensibilidad sensorial. Un rasgo neurológico en el que el cerebro procesa los estímulos ambientales mucho más intensamente de lo normal, sonidos, luces, olores, movimiento, tacto. En el caso de Subaru, un aplauso se siente como un trueno a su lado. Una luz normal es como si mirara directamente al sol sin parpadear. El aroma de un simple perfume es como sumergirse en más de 10 litros de una fragancia potente. Aprendió a controlar sus emociones entrando en un estado de parálisis donde no muestra ninguna expresión en su rostro, aunque por dentro esté sumido en la desesperación. Su corazón late tan rápido que siempre está al borde de un infarto. Sin embargo, para alguien que lo escucha, suena completamente normal. Sus emociones no pueden ser interpretadas ni por Pug ni por Beatrice. En este IC, él nunca murió, nunca recibió daño, nunca falló una misión y nunca perdió una pelea. A veces su cuerpo tiembla. Otros interpretan estos temblores como movimientos ultra rápidos, creando ilusiones que les hacen luchar contra fantasmas donde creen que está. Eso fue lo que les pasó a Elsa y Julius. 5 Cada suposición y consejo que da siempre es correcto, incluso cuando no lo dice en serio. Cuando, casualmente, sugirió que Crusch tomara otro camino, terminó salvándola del ataque de Regulus y Lie, protegiendo su vida y sus recuerdos. En este IC,
Nadie murió a manos de la ballena blanca ni durante el ataque de Betelgeuse. Los derrotó sin una sola baja. Un lector de mi historia Nao 3 me dio la idea de otro qué pasaría si. Donde Subaru, con su reacción teatral, responde a las preguntas de los lectores, mientras los demás personajes reaccionan a sus respuestas, sin que Subaru sepa que lo están viendo. ¿Qué opinan? 3 también escribió su propia historia aquí, pero me dio la idea de antemano y me dijo que yo también podía hacerlo si quería. Creo que sería divertido, pero ¿qué opinas? Ah, y solo un aviso. Cuando publique oficialmente el capítulo 100 de esta historia, habrá un capítulo extra especial como historia independiente. No será un easy especial, pero sí será especial para celebrar el hito de los 100 capítulos extra. Suerte if cuando Roy escuchó a la gente de todo el reino hablar de Natsuki Subaru, no creyó que nada de lo que decían sobre él pudiera ser cierto. Supuso que debía ser algún error, a juzgar por la imagen que proyectaba. ¿Por qué? La vista de ese tipo no era impresionante en absoluto. Cabello negro, ojos de mirada sorprendida, complexión delgada. No había nada en él que pudiera hacer pensar en una figura legendaria ni nada por el estilo. ¿Cómo podría alguien como él derrotar a Elsa, una de las hijas favoritas de mamá? ¿Cómo podría derrotar a la ballena blanca, su mascota, que había estado causando destrucción durante décadas, incluso siglos? ¿Cómo podría vencer a Betelgeuse, el arzobispo del pecado de la pereza, que era lo suficientemente poderoso como para aniquilar a cualquier caballero normal? Para Roy, nada de eso tenía sentido. La idea de que alguien como Subaru pudiera lograr hazañas tan legendarias simplemente no cuadraba. Derrotar a Elsa sin siquiera herirse, matar a la ballena con un rayo y quebrar el espíritu de Betelgeuse. Pero luego, cuando lo conoció en persona, lo olió. El olor de una autoridad. Sugería que Subaru podría ser un arzobispo del pecado, quizás orgullo, lo que explicaba su capacidad para hacer tales cosas. Aunque, para Roy, seguía sin ser una explicación muy satisfactoria, dado lo débil que parecía Subaru. No parecía amenazante en absoluto. Entonces, cuando ocurrió el ataque de Priestella, Roy quedó completamente sorprendido por lo que siguió. Todo comenzó con el arzobispo del pecado y la ira, Sirius. Ella intentó atacar, intentó matar gente, pero se topó inmediatamente con Subaru. ¿Y qué pasó? La distrajo lo suficiente para que el santo de la espada apareciera y la dejara inconsciente, capturándola justo al comienzo del asalto del culto de la bruja. El siguiente fue el arzobispo del pecado y la avaricia, Regulus Corneas. Cuando intentó secuestrar a la dama de Subaru, Subaru lo derrotó, con nada más que su astucia y la abrumadora presión de su aura. ¿Qué hizo? Le provocó al hombre un ataque al corazón. 12 Un maldito ataque al corazón. Provocó a Regulus con tan solo unas palabras, llenándolo de ira, pánico y miedo, hasta el punto de que empezó a divagar sin parar. Y entonces, inconscientemente, empezó a sufrir infartos en cada corazón que había repartido entre sus esposas. Todos, al mismo tiempo, dejaron de latir al instante. Incluso el suyo. Matándolo en el acto. Exactamente en el mismo lugar donde Sirius había sido capturado, justo al comienzo del ataque, antes de que tuvieran la oportunidad de dañar a alguien a su alrededor. Por si fuera poco, tras la toma del ayuntamiento, Roy y Mamá Capella creyeron tener la ventaja en la batalla. Habían atraído al santo de la espada para que se alejara del combate, dejándolos solos para enfrentarse a un grupo mucho más pequeño y supuestamente menos peligroso. ¿Pero qué pasó? Subaru apareció con un equipo completo formado por Julius, Crush, Ricardo, los trillizos, Garfield, Wilhelm Van Astrea, Beatrice y Emilia. Un grupo poderoso, liderado por el propio caballero de cabello negro. Roy recordó cómo se sintieron abrumados en la batalla, incluso después de que su hermano Lee se uniera para ayudar. Incluso con el apoyo de los no muertos Kurgan y Teresia Van Astrea, no pudieron seguir el ritmo de la fuerza del equipo de Subaru. Y mamá. Cuando Subaru entró solo al ayuntamiento para enfrentarla, Roy solo escuchó los sonidos de explosiones y llamas, la estructura crujiendo y agrietándose mientras casi colapsaba. Pero después de un tiempo, vio a Capella salir despedida por el techo a toda velocidad. Todo se derrumbó mientras huía despavorida. Incluso había revertido las transformaciones que había infligido a la gente antes.
Eso dejó solo a unos pocos de ellos todavía resistiéndose como parte del ataque. Lide, Roy, Kurgan, Teresia y algunos cultistas, quienes fueron eliminados uno por uno hasta que, siendo realistas, solo quedaron 4 para enfrentarse a las fuerzas enemigas. Y no había esperanza. Entonces comenzaron a huir. Comenzaron a buscar cualquier forma posible de salir de la ciudad sin morir. Un plan de escape desesperado comenzó a tomar forma. Uno que sacrificaba a ambos guerreros no muertos en manos de los campamentos, dejando solo a los 2 hermanos atrás. Roy y Lee escaparon a través de una ruta que había sido prácticamente abandonada por los caballeros y los campamentos, mientras se concentraban en otros frentes. Creían que estaban a salvo, hasta que se encontraron con Natsuki Subaru. 4 en ese momento, tuvieron la oportunidad de enfrentarlo. Lide, el hermano mayor, avanzó con convicción, pensando que finalmente lograrían la victoria. Roy observó cómo su hermano luchaba, lo daba todo, utilizaba hasta la última de sus habilidades para intentar derrotar al mayor enemigo que el culto de la bruja había conocido jamás. Pero Subaru esquivó sin esfuerzo cada ataque que su hermano le lanzó. Lo esquivaron tan fácilmente que fue humillante. Él siempre iba un paso por delante, sin siquiera descruzar los brazos. Como si ni siquiera fuesen enemigos dignos. Pero el momento más impactante llegó cuando Roy intentó atacar, pensando que había tomado a Subaru con la guardia baja, y lanzó una descarga de púas de hielo, solo para que pasaran a través de Subaru como si ni siquiera estuviera allí. 4 Roy, criado. ¿Cómo? ¿Cómo lo evitaste sin ni siquiera moverte, Tsu? Gritó furioso, exigiendo saber cómo lo hizo. Incluso Lee detuvo su ataque después de presenciarlo. Subaru. El efecto túnel, 6 Lee. ¿Efecto túnel? ¿Qué es eso, Tsu? Subaru. Todo lo que existe, todo, está hecho de algo más pequeño. Mucho más pequeño. Tú, yo, las casas que nos rodean, incluso la piedra más diminuta. Esas diminutas partículas se llaman partículas. Hay muchos tipos. Los átomos son como piezas de Lego que lo construyen todo. Y dentro de los átomos, hay piezas aún más pequeñas. Como electrones, protones y neutrones. Y si profundizas, encuentras quarks, fotones, y entonces llegas al mundo cuántico. Eso significa que tú y yo estamos hechos de los mismos diminutos bloques de construcción. La única diferencia es cómo están dispuestas esas partículas. Son como ladrillos invisibles que lo componen todo. Subaru. Pero aquí está lo más curioso. Esas partículas no siguen las mismas reglas que nosotros. Son impredecibles. Bailan como fantasmas, desaparecen de un lugar y aparecen en otro. Y en ese mundo invisible, ahí es donde ocurre el efecto túnel. 4 La seriedad en sus ojos hizo que Roy tragara saliva con dificultad. Ambos sintieron que algo enorme estaba a punto de revelarse. Subaru. Es un fenómeno en el que las partículas pueden atravesar una barrera usando su propia energía, aunque las probabilidades sean infinitesimales. Imagina una pelota intentando atravesar una pared. Normalmente, eso es imposible, pero en el mundo cuántico, las partículas no se rigen por las mismas reglas. Cuando una partícula choca con una barrera que, según la lógica clásica, no debería poder cruzar, existe una probabilidad ridículamente pequeña, pero muy real, de que simplemente aparezca al otro lado. Como si la hubiera atravesado. En otras palabras, las partículas de esos picos de hielo y las de mi cuerpo simplemente no colisionaron. Ese es el efecto túnel. Cuando las partículas ignoran una barrera, no porque sean fuertes, sino porque la realidad a ese nivel es inestable, llena de incertidumbre, lo que da la posibilidad de que algo imposible suceda. 7 Cuando terminó su explicación, las mandíbulas de los otros 2 prácticamente tocaron el suelo después de escuchar lo que acababa de decir. Pensaban que eso sería imposible. Pero justo frente a ellos había alguien capaz de hacer precisamente eso. Alguien que podía hacer que lo imposible pareciera un juguete de niños. ¿Y qué podrían hacer contra un ser así? Un ser que pudiera lograr algo así, incluso después de decir que era casi totalmente imposible. Pensaron en pelear, pero luego... ¡Ay, Subaru! Parece que los has tenido ocupados. ¿Necesitas mi ayuda? Subaru.
Ah, Reynard. Te lo agradecería mucho. Fue entonces cuando el santo de la espada apareció detrás de ellos, con una sonrisa amistosa en su rostro y la mano apoyada en la empuñadura de su espada, revelando que el resto de las fuerzas del culto de la bruja ya habían sido derrotadas y solo quedaban ellos. Uno y en ese momento, sin ninguna esperanza de escapar de estos dos seres abrumadoramente poderosos, tomaron la única decisión lógica para sobrevivir. Roy y Lee. Nos rindemos, Tsu. Los dos gritaron al mismo tiempo mientras dejaban caer sus armas y se dejaban capturar. Porque no estaban dispuestos a tirar sus vidas a la basura por nada. Más ese día.